Buenos días, capital humano. ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a la realidad. ¿Cómo están las cosas? ¿Hicieron propósito de año nuevo? Carla, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ay, ay. Sigo en mudanza en mi oficina, mis últimos días, viendo dónde me voy a mudar. ¿Cómo pasaron su año nuevo? Uf, mi café está especialmente amargo hoy. Especialmente amargo, qué delicia. Eh, ¿Por qué les digo capital humano? Muy buena pregunta. ¿Tú por qué crees que te diría capital humano? ¿Te has preguntado por qué te dicen capital humano en las empresas? Es una palabra muy bonita, ¿no? ¿Qué significará que nos digan capital humano? O engrane a la maquinaria económica, variable dentro de la fórmula de balance y administración de recursos. Capital humano, eso somos. Bueno, vamos a ver qué está pasando con el mundo porque hay noticias interesantes el día de hoy. Trump, antes de salir, está haciendo sus últimos escándalos y de hecho me encanta cómo ahora que perdió las elecciones como que ha perdido mucho su celebritismo. O sea, creo que en algún lugar leí que perdió como 10 millones de seguidores en Twitter, le quitaron la cuenta oficial porque es lo que se hace en Twitter, pero sigue haciendo sus escandalitos y sigue buscando los votos que le faltaban para su elección según él, ¿no? Que son 11.780 que se perdieron en Georgia según él. Por otro lado, se seleccionó a Nancy Pelosi como titular de la Cámara. Y de hecho, o sea, esto es una noticia pequeña, pero para que entiendan cómo realmente Estados Unidos no es una democracia, es una república que tiene algunos cargos democráticos representativos, pero a grandes rasgos es una república. O sea, Nancy Pelosi probablemente es de las políticas que tiene peor aceptación pública en todos Estados Unidos. O sea, ni la derecha ni la izquierda le cae bien Pelosi, porque Pelosi supuestamente es demócrata y los liberales de Estados Unidos, que son disque los de izquierda, la detestan. Y los republicanos, pues ni se diga. Pero el problema es que esta mujer, pues obviamente tiene mucha mancuerna política, mucho poder de networking y contacto, y es la que toma las decisiones en la Cámara de Baja de Estados Unidos, ¿no? Y digo, vean la serie de House of Cards, si quieren ver lo importante que es el puesto que tiene Nancy Pelosi. Digo, nada más para darles un ejemplo, sigue siendo fantasía, pero para darles un ejemplo de cómo estas decisiones no se toman de manera democrática, ¿no? Y qué intereses hay para que una mujer como Nancy Pelosi sea la Speaker of the House. En RT, digo, la verdad es que bastantes cosas. Digo, está fuerte el tema de Julian Assange, que ya les venía platicando de que este probablemente es una de las personas más importantes de nuestra era en términos de la libertad de expresión y la injusticia que se está cometiendo contra él. Lo tienen encerrado, privado de su libertad, supuestamente bajo tortura, no solo física, sino emocional y psicológica. Hay muchas acusaciones muy graves de que se le está haciendo a Julian Assange, ¿no? Y Julian Assange se cuenta así como la antítesis de Mark Zuckerberg. O sea, piensen al revés de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg te quita tus datos, no te da dinero por tus datos, se los vende a gobiernos, a empresas de seguridad, a directores de campaña, manipulación ideológica, y a él lo nombran como el hombre del año. Y Julian Assange estaba enseñando los correos que se intercambiaban ilícitamente los gobiernos del mundo para hacer manipulación ideológica, y a él lo tacharon como terrorista. Entonces, al que hace que las cosas importantes de la vida sean de dominio público y de conocimiento público, lo tachan de terrorista, y a la persona que te roba todos tus datos y toda tu vida privada y se la vende a agencias de seguridad es el hombre del año. ¿Okay? Ese es el mundo en el que vivimos. Entonces, el caso de Assange es sumamente importante. O sea, lo que pase con Julian Assange va a ser un caso sumamente radical e importante, y va a montar un precedente para el control de la información, ¿no? Y aquí vale mucho la pena la lectura de Chomsky de Manufacturing Consent, de cómo se crea la idea de un consenso y cómo funcionan los medios modernos. Aquí está interesante este artículo, están haciendo 5 predicciones sobre lo que esperan de la administración de Biden, y las voy a leer porque me parecieron interesantes. Las cosas se van a poner peores antes de que empiecen a verse mejores, eso es lo que ya les había comentado. Yo creo que la economía todavía no empieza realmente la recesión. O sea, probablemente todo este primer semestre, y si no es que el segundo semestre de este año, todavía vamos a estar en recesión económica, se va a tardar en recuperar. Otra predicción que hacen es que la tiranía del COVID-19 se va a poner peor antes de bajarse. Y digo, recuerden para esto también el tema de 9/11. ¿Se acuerdan del ataque contra las Torres Gemelas en Estados Unidos? Cuando cambiaron las reglas de aeropuerto. Yo creo que muchas de las normas que se impusieron de manera autoritaria por el tema de seguridad, de salud, se van a quedar.
O sea, se van a quedar como comunes, ¿no? O sea, no me sorprendería que, digo, en Asia ya era común el uso de mascarillas. No me sorprendería si aquí la gente de alguna manera mantuviera algunos de sus hábitos, los criterios de salud, lo cual no está completamente mal, pero el problema es que, de nuevo, que cada vez más la economía y la hegemonía de poder necesita el estado de excepción y el autoritarismo para imponerse. O sea, como es insustentable la proliferación del capitalismo, se hace a través de medios autoritarios que son estos constantes estados de excepción. Otro es, le van a bajar un grado al progresismo, o 5, que esto nada nuevo, ¿eh? O sea, desde que ganó Biden, pues digo, ¿por qué no le dio nada a Bernie Sanders, a Osorio Cortés? O sea, ¿por qué no les ofreció nada a los verdaderos progresistas? Porque pues claramente, o sea, en Estados Unidos hay dos partidos, los republicanos, que tienden a ser los libertarios, y los neoliberales, que son los liberales. O sea, básicamente son esos dos partidos, son neoliberales y es libertarios o republicanos, ¿okay? Los que quieren desregular el mercado de capital. Y obviamente no existe una izquierda en Estados Unidos, que esto se los he dicho N veces, ¿no? Pero pues obviamente aquí esta predicción sí estoy de acuerdo. The more the merrier with future Democrat voters, o sea que ellos le van a apostar a aumentar la base votante de Estados Unidos, que esto es algo que siempre se ha platicado mucho en Estados Unidos, a ver, a grandes rasgos, si una persona toma el ejercicio del compás político, se los prácticamente aseguro de que, a menos de que sea un lavado ideológico o a lo mejor una persona que realmente tiene muy claras sus perspectivas, probablemente vas a salir en la izquierda. Y es más, vas a salir abajo a la izquierda, vas a salir en la izquierda libertaria. O sea, muy poca gente sale en cualquier otro de los espectros políticos. La gran mayoría de la gente vota por las medidas populistas de izquierda. Y eso obviamente también es un problema, porque están votando por las medidas correctas por los motivos equivocados, o sea, por mala información, y acaban dándole poder a la gente y simplemente se vuelve un tema estético, donde no hay un cambio real y solo se habla de la estética de la política, de que si es moral o inmoral, cómo le decimos a los negros, cómo le decimos a los homosexuales y a los transexuales, y se vuelve un tema simplemente de estética, donde no cambia nada de fondo y solo perdemos tiempo hablando de la forma. Esto, the more the merrier for future Democrat voters, me parece como una predicción de un futuro populista para Estados Unidos de izquierda, lo cual no sé qué significa. Bueno, como es RT, ellos mismos tienen la paranoia, tienen que ponerse en el centro. Rusia va a seguir siendo el detector de mentiras. La verdad es que no creo. Yo creo que el antagonismo más fuerte que va a tener el gobierno de Biden va a ser contra China, primero que nada, porque esa pelea prácticamente se ha vuelto inevitable. Pero otra predicción que voy a hacer, que ellos además hicieron 5, yo voy a hacer una sexta. Este gobierno va a empezar una guerra. No sé si va a ser este año. O sea, los demócratas son unos... Les mama andar disparando en el Medio Oriente y tipo destronando la democracia que ellos mismos supuestamente defienden, que ellos mismos no tienen. Pero por el nombre de la democracia, no del petróleo, no del poder hegemónico en las regiones, no de una guerra cultural, no. En nombre de la democracia, Estados Unidos va y destroza todo el Medio Oriente, ¿no? Entonces mi sexta predicción, aunque la quinta no creo que se vaya a cumplir, es que Biden va a empezar una guerra en el Medio Oriente. Otra noticia que me pareció interesante, que están hablando en RT, hay una portada muy controversial de la revista Cosmopolitan diciendo de que esto es saludable. Ok, a ver. No, esto no es saludable. O sea, yo creo que si hablas claramente con doctores y ves estadísticas de las principales causas de muerte, prácticamente, y se los he dicho también, las 4 principales causas de muerte de la humanidad tienen que ver con mala alimentación. Es diabetes, problemas cardiovasculares, heart disease y Alzheimer. Y bueno, y cáncer, perdón, dije problemas cardiovasculares 2 veces. Alzheimer y cáncer, ¿no? O sea, las 4 tienen que ver con mala alimentación. Entonces, no, esto no es saludable. O sea, la resistencia a la insulina no es saludable. Te causa una sinfín de problemas. Ahorita mucho de lo que se está estudiando en epigenética y el tema de la inflamación crónica y el problema que tiene la inflamación crónica en la salud de las personas es un tema muy serio. Entonces, no, obviamente esto no es saludable, pero vende, ¿no? Entonces, vende, ¿por qué? Porque de nuevo esa es la estética de la política. La estética es hablar solo o sea, tratar de cambiar solo cómo se habla de las cosas y no cambiar las cosas de fondo. Hay un problema estructural en la alimentación, que es un tema que me gusta mucho, que es, a ver, en promedio en Estados Unidos, una persona de nivel socioeconómico bajo tiene que caminar 10 veces más que una persona de nivel socioeconómico alto para encontrarse una fruta o una verdura. ¿Ok? Escuchen esto otra vez. Una persona de nivel socioeconómico bajo se tiene que mover 10 veces la distancia que una persona de nivel socioeconómico alto para encontrar una fruta o una verdura. ¿Okay? Entonces, esto es un problema urbanístico, arquitectónico,
arquitectónico, de distribución y obviamente socioeconómico y sociopolítico. Hablar de estos temas como la obesidad y qué significa la obesidad y el problema detrás de la obesidad sin entender la estructura económica y social que existe por detrás es pura ideología barata. ¿Okay? Estos temas no se deberían de abordar así. Si es un problema de salud, no es saludable estar en sobrepeso. La resistencia a la insulina es mala, la inflamación crónica es mala y obviamente lo que está por detrás de todo esto es no deberíamos de hacer sentir culpables a la gente que tiene sobrepeso. No se trata de eso. No se trata de decir, pinche gordo. No va por ahí tampoco, porque él tampoco es culpable de su obesidad. Mucho de la obesidad también tiene que ver con un problema estructural. O sea, claro que tiene que ver algo con el autocontrol, pero el autocontrol se da dentro de un contexto social y un contexto físico y material. O sea, es un problema grave. Es más, véanlo cómo se invirtió esta estadística con el tiempo. Hoy México tiene la población infantil más obesa del mundo. Infantil, ¿ok? ¿Qué significa cuando un país de tercer mundo tiene la población infantil más obesa del mundo? Entonces, no es un problema es que no saben comer. No, tienen acceso a comida. Pero el problema es que tienen acceso a comida muy mala. Muy, muy mala. Y obviamente están muy mal educados y no existe un control, su estilo de vida no les favorece, no se promueven las cosas correctas. O sea, hay todo un problema estructural muy fuerte por detrás de todo eso. Entonces, no se trata de hacer sentir mal a la gente que tiene sobrepeso, pero tampoco se trata de decir que estar en sobrepeso es saludable o se debería percibir como saludable. No va por ahí el abordaje de este tema. En Al Jazeera también están hablando del tema de Julian Assange. O sea, es un tema de verdad sumamente importante porque pone un precedente histórico de cómo se van a juzgar estas personas que revelen secretos de estados en el futuro. Porque piénsenlo así, o sea, Julian Assange es la persona que reveló mucho de lo que pasaba por detrás de cámaras en estos grandes poderes del mundo, ¿no? De Estados Unidos y demás. Lo que pase con él va a poner el precedente, porque si él se salva, se escapa, lo perdonan o algo, va a haber más gente que va a decir, pues yo también debería hacer lo mismo que Julian Assange. Puedo hacerlo. Él sobrevivió, pudo hacerlo bien y terminó como debería haber terminado, como un héroe de defensa de la verdad y la transparencia de comunicación. Pero si lo matan, si lo torturan, si acaba en una cárcel, es un ejemplo. Y los demás van a decir, no, pues yo para qué me arriesgo, ve lo que le pasó a Julian Assange. Entonces, realmente por eso es un caso tan importante. Por él, por ser el primero, por ser uno de los mayores héroes de nuestra época, pero además el precedente que pone para los futuros tribunales de diferentes países de qué es lo que van a hacer. El caso de Julian Assange está raro porque ahora que estuve leyendo hay un tema de que le negaron la extradición a Estados Unidos por un tema de estabilidad mental, que ahí sí es donde no estoy de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo que no deberían de extraditarlo a Estados Unidos para juzgarlo, pero el problema es que Inglaterra dio la excusa de que no tiene estabilidad mental y podría suicidarse. Okay, eso no se me hace un buen precedente. O sea, se está haciendo la cosa correcta por los motivos equivocados, de nuevo. O sea, no debería ser por ahí. O sea, él debería tener algún tipo de protección porque él actuó en beneficio de la humanidad. O sea, es como que no sé, supongo que el tema legal debe estar mucho más complejo de lo que yo pueda explicar, pero no me gustó que lo hayan defendido usando su fragilidad mental como una excusa para no transportar. El mercado de valores, indiferente a los grandes problemas del mundo, a fin de cuentas, pues nada más está preocupado por si entran o no entran los estímulos fiscales a Estados Unidos y si eso va a reactivar la economía. Pero sí están preocupados con esto. Irán ya es capaz de enriquecer el 20% la pureza del uranio. Y esto pues habla de una capacidad nuclear, ¿no? Yo no sé si estuvieron viendo, pero Estados Unidos estuvo moviendo ahí unos portaaviones a China. China dijo de que si pasaba algo, pues iban a defender y demás. Aquí lo que me preocupa, y justo lo que les comentaba, o sea, Biden sí o sí va a empezar una guerra. Yo creo que va a ser con el Medio Oriente, ojalá y no sea con China, porque si es con China probablemente va a ser la última. Y si no les da miedo la guerra nuclear, vayan a ver la película que posté el domingo, que se llama Threads. Threads se llama la película, es más, se los voy a poner aquí para que vean la portada. Threads Movie. Vayan a ver esta película, está increíble, es del 84, se llama Threads. Les recomiendo mucho que la vayan a buscar, es una película bastante densa, o sea, a mí me revolvió el estómago, pero es muy buena, está muy bien hecha. No está en Netflix, la van a encontrar nada más, yo creo que en la Bahía de los Piratas o algo así. Busquen la película Threads en Blu-ray, la acaban de relanzar en Blu-ray y está disponible. Vale mucho la pena que la vean, sobre todo para que entiendan por qué existe este pánico al miedo nuclear. O sea, por qué Einstein decía que
que él no sabía qué armas iban a usar para luchar la Tercera Guerra Mundial, pero que la cuarta iban a ser con palos y piedras. O sea, vayan a ver el desastre que puede provocar un ataque nuclear ahorita, con la densidad de población que tenemos y la capacidad bélica que tienen los países. Entonces vayan a ver realmente el miedo que se implica todo esto. Y a ver, ¿y qué es lo que me preocupa de este momento específicamente, que haya ganado un partido tan bélico como el demócrata de Estados Unidos? Estados Unidos está perdiendo su hegemonía de poder porque pues, China se consolidó como la mayor potencia económica mundial. Xi Jinping ya declaró lo que todo el mundo letrado sabía, que pues, China es un país comunista, que van a empezar a construir una nueva sociedad socialista. ¿Qué significa esto? Margaret Thatcher famosamente dijo la frase esta, que es como un eco en mi cabeza, que es no hay alternativa. Okay. Desde que Margaret Thatcher dijo esto hasta hoy, hasta estos últimos 2 años, diría yo, ha habido muy poca creatividad política. ¿Por qué ha habido muy poca creatividad política? Porque no había alternativa. Margaret Thatcher dijo, there is no alternative. Tina. Esa frase tan famosa, fue cuando ella dijo prácticamente, sí, China sí es comunista. Vayan a leer, cabrón, no mamen con esas preguntas. O sea, cuando hace ese statement, prácticamente se acaba el discurso político en el mundo. Obviamente no lo marca por ella, pero pues, es todo un movimiento histórico, hay toda una ideología por detrás, una superestructura y demás movimientos y demás, lo que tú quieras, ¿no? Gana la socialdemocracia, el estado de bienestar, que poco a poco se va desregularizando bajo Thatcher y bajo Reagan y las prácticas neoliberales, hasta que llegamos a donde están hoy, ¿ok? Durante todos estos años, prácticamente lo que hizo el mundo fue enseñarle y educar a todos a pensar justo como la persona esta que hizo una pregunta, que no existen alternativas. No, o sea, China no es comunista. No, el único caso de comunismo que tenemos es Cuba y Venezuela y son un fracaso total. Que prácticamente son 2 países que son como si fueran como una publicidad contra el comunismo, o sea, prácticamente como si fuera un laboratorio de una mala experiencia social, donde se junta lo peor de la corrupción, los políticos ineptos, ¿sabes? El intervencionismo imperialista y la mano internacional, la transferencia de valor agregado de países de déficit a países de superávit en el hemisferio norte. Se dan las condiciones ideales y se crea esta fantasía de no, realmente no hay alternativa. Y la gente más ignorante es la gente que dice que no, pues es que no hay nada, no hay alternativa, esto es lo menos peor que tenemos. O sea, que se usaba originalmente para la democracia y ahora lo está usando la gente ignorantemente para describir el capitalismo, cuando esa frase no se usaba para describir el capitalismo. Esa frase de es lo menos peor que tenemos es para la democracia. Que está rara ahí también la conclusión entre democracia y capitalismo, ¿no? Pero igual. Entonces, el caso es que lo que me preocupa es que Estados Unidos no va a ser un país que va a perder su hegemonía de manera silenciosa y pasiva. Y a ver, todas las grandes hegemonías de la historia se han acabado eventualmente. O sea, la romana, todos los imperios se han acabado, ¿no? Entonces, pues Estados Unidos también va a perder su papel hegemónico en el mundo. Y la pregunta es cuándo va a ser y cómo va a ser esa transición de poder. Y aquí lo que me preocupa es justo el comentario de Einstein, que es nuestro poder bélico es tan grande que hoy un proceso transitorio de hegemonía de poder puede ser realmente catastrófico. O sea, esto es realmente lo complicado de esto, ¿no? Entonces, para terminar esto, pues digo, de nuevo, el país muy acertado. Hay un comentario interesante que hicieron, que de hecho me pareció buen artículo. No estoy completamente de acuerdo con muchas cosas, pero dijo que la agenda progresiva de Argentina da oxígeno a la izquierda en América Latina. Como diciendo que los fracasos de López Obrador siendo un tibio neoliberal, que estoy de acuerdo, o sea, López Obrador que se postuló como supuestamente de izquierda, a mi entender no es nada más que un populista neoliberal, que sí promueve supuestamente una izquierda, pero no actúa como tal. O sea, me parece muy acertada la descripción de tibieza. Y el autoritarismo del eje bolivariano, que también estoy de acuerdo, que tienden, o sea, que dependen mucho del autoritarismo para instaurar sus sistemas de gobierno, lo cual yo tampoco estoy de acuerdo. Yo soy más a favor de la democracia que del autoritarismo. Que al parecer lo que está pasando en Argentina es un buen ejemplo, ¿no? Y a ver, y si nos vamos a leer el artículo, que la verdad es que sí les recomiendo que lo lean, es de que tú te pones a ver de que, oye, pues, ¿qué ha hecho, por ejemplo, el presidente mexicano frente a la violencia de la mujer? Porque México es un país feminicida. México es un país feminicida. México es un país que se distingue por la cantidad absurda de violencia a la mujer. Y AMLO no ha hecho nada al respecto. En ese sentido, AMLO es inepto, completamente inepto. O sea, no ha hecho nada de lo que necesita hacer. Durante la pandemia fueron números que se multiplicaron N veces. O sea, ahí está mal, ¿no? Entonces, aquí hay un problema de incongruencia entre lo que está sucediendo. Me parece más claro el ejemplo de lo que es Argentina. Si es realmente esto
el camino de la futura izquierda en América Latina, no lo sé. O sea, me parece un poco idealista de pensarlo, pero sí es un paso a la dirección correcta y como les comenté, pues hay que agarrar las pocas victorias que tenemos, ¿no? Y luego, para terminar, ofrece AMLO asilo a Julian Assange. ¿Okay? ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan justo los que les había platicado del populismo? Es ofrecer soluciones fáciles a problemas difíciles. Entonces, ¿qué es esto de que AMLO le ofrece asilo a Julian Assange? Digo, para empezar, bien, o sea, ok, nada mal, qué bueno que brincaste al ruedo y le estás ofreciendo asilo, me parece una buena movida, pero si tu discurso anti-establishment, anti-hegemonía de poder, se queda solo en el nivel estético, pero en las cosas que importan, como cambiar leyes, ¿sabes? Sistema de impuestos progresistas, legalización del aborto, ¿sabes? O sea, más seguridad para los empleados, no sé, acabar con los sistemas de outsourcing, con sonegación de impuestos. Pues digo, ¿qué importa que salves a Julian Assange? Digo, qué bueno, pero si haces esto y no haces todo lo otro, pues tampoco hay congruencia en tu mensaje. Y ahí es donde realmente me preocupa. Y creo que conecta con el tema que les había comentado del populismo la semana pasada, que el populista lo que quiere es dar soluciones fáciles para problemas complejos. Entonces, no es salvando a Julian Assange que cambias la realidad del mexicano que a grandes rasgos está pobre, que hay un problema de desempleo, que hay un problema de desigualdad, hay un problema enorme de violencia contra la mujer. O sea, no es salvando a Julian Assange que vas a cambiar todo eso. Si lo estás haciendo solamente por popularidad, pues eso es populismo. Y eso es muy peligroso. O sea, estas cosas no tienen estas respuestas tan fáciles. Hay un tema complejo, ¿eh? O sea, sinceramente yo veo que es un momento muy crítico porque, digo, a mí siempre me ha gustado mucho el tema y creo que la política como que se empezó a poner de moda otra vez y veo a mucha gente hablando de política que antes no hablaba de política y se ha vuelto un tema cada vez más común. Digo, lo malo es que la gente no está muy letrada y no hace suficiente tarea y no tiene las discusiones que debería de tener sobre sus posturas políticas y hay mucho sesgo de confirmación, sesgo de encuadre, pues en general, ¿no? Lo que caemos todos de nuestros propios sesgos, que es algo con lo que tenemos que estar peleando todo el tiempo. Pero a la vez, el hecho de que se esté hablando tanto de política otra vez, lo que más bueno, sí me preocupa porque puede ser algo desastroso, pero lo que es más interesante de todo este momento es el final de esta ideología de There is no alternative. O sea, supuestamente cuando cayó el muro de Berlín se acabó la guerra ideológica del mundo y hoy parece que otra vez estamos reviviendo una guerra ideológica, lo cual es interesante. Y eso puede generar muchos cambios, ¿no? Digo, aquí la verdad es que la discusión se puede desdoblar en muchas cosas, pero apenas es lunes, no los quiero saturar de información. Ya vamos a cerrar la media hora, así que lo voy a dejar por aquí. Buen lunes y seguimos con las preguntas y respuestas. Píquenle ahí a todos los botones, like, subscribe, follow, share, todo. Depende de su atención, sin ella no puedo vivir. Adiós.